Cuando abordamos la realización de una evaluación psicotécnica o psicolaboral, uno de los temas que tenemos uno de los factores, digamos, a evaluar, además de las otras competencias de base en función del el perfil del puesto que estamos buscando, es la modalidad de las relaciones que la persona establece con las figuras de autoridad y con sus pares. En este material vamos a reflexionar específicamente en relación con las figuras de autoridad. Esto se puede dar desde dos lugares: la relación entre un jefe y sus empleados o subalternos, por ejemplo, que la persona que vayamos a tomar esté bajo las órdenes de un supervisor o de un encargado o de un jefe o de un gerente. También, por ejemplo, en vínculos un poco más directos y más estrechos, como el que puede darse entre un gerente y un asistente o el gerente y la secretaria, en donde el contacto es mucho más directo y el trabajo, digamos, también. Por lo tanto, son espacios interpersonales en donde es importante no solamente el perfil de personalidad que se adapte al puesto o la tarea, sino también en relación a esa posición de subordinado. A veces, por ejemplo, cuando hay un nivel de ambición o una motivación al logro muy elevada, no siempre la persona soporta, digamos, estar bajo la dirección o no tener autonomía de trabajo, etcétera. También hay evaluación de la relación con las figuras de autoridad entre el mismo personal jerárquico, de un supervisor a su jefe, de un jefe a su gerente, de un gerente al que es el gerente general, etcétera. Depende obviamente del organigrama de la empresa. Entonces, ¿qué implica evaluar la relación con las figuras de autoridad? Por un lado, relevar características de personalidad nucleares o esenciales que permiten siempre un mejor comportamiento y una mejor adaptación a la vida de relación laboral de la persona evaluada, y también la compatibilidad de caracteres respecto al área, sector y con las personas de la cual va a depender. Esto no siempre es una información a conseguir, aunque debiéramos hacer el esfuerzo de obtenerla. Más allá, digamos, de que la profundidad con lo que lo realicemos, puede pasar dos cuestiones: que podamos tener una entrevista con esa persona para la cual con la cual este postulante va a trabajar, por ejemplo, en el caso de una secretaria, y considerar, bueno, cuáles son los rasgos de personalidad y de aptitudes y de actitudes que la persona valora. Por ejemplo, bueno, no sé, que sea autónoma, que sea disciplinada, que sea muy organizada, etcétera. También poder darnos cuenta de cómo es el estilo de personalidad que tiene, digamos, este directivo. A veces también por entrevistas indirectas a la gente que nos contrata, que puede ser o una consultora o nosotros mismos estamos formando parte del Departamento de Recursos Humanos y se trata, digamos, de una evaluación interna. Por lo tanto, podemos saber más o menos las características de personalidad de este directivo, cuál es su estilo de mando. Y en relación a eso, tema que hemos ampliado en otros trabajos y en hemos mencionado, digamos, algunas generalidades, hay estilos de mando, por ejemplo, de autoridad o formales, en donde la disciplina, la organización y donde no, digamos, no está muy bien visto para este tipo de directivos todo lo que se salga de la norma. Y generalmente el directivo es el que fija las pautas, las metodologías de trabajo, los objetivos. No se acepta mucho la iniciativa ni las decisiones independientes. Tampoco que se salga, digamos, dentro de las normativas que tienen que ver con la cultura de la empresa. Después hay otros esquemas de liderazgo o de mando, que sabemos que tampoco son lo mismo, pero el mando, digamos, hablamos de mando porque tiene que ver con que la función que ejerce la persona es de superior jerárquico. Entonces, por ejemplo, cuando se trata de mandos democráticos, en donde hay mayor cantidad de interacción entre el jefe y sus empleados. Muchas veces estos democráticos implican una mayor, también llamados participativos, son los más flexibles, más allá de que después sea el jefe el que tome la decisión final. Pero, por ejemplo, también tenemos otros estilos de mando en donde hay menos delegación, por ejemplo, los paternalistas, en donde hay una sobreactuación, digamos, y en el rol del directivo, que es muy sobreprotector con sus empleados, pero a la vez también delega poco, toma solo las decisiones, digamos, y no es que tampoco es abierto a otras ideas.
Y después tenemos el laissez-faire, por ejemplo, que es, ¿no?, la palabra francesa que dice dejar hacer, dejar pasar, en donde por ahí es un buen esquema en ámbitos creativos, como en ámbitos de publicidad, agencias de publicidad, o el área de marketing o comercialización, en donde se requiere a lo mejor un encuadre más flexible y que la persona, que el creativo generalmente trabaja con autonomía. Es muy difícil que un creativo trabaje en grupo, sino que cada uno, digamos, hace su aporte, pero el trabajo es individual. Entonces, en ese caso, un liderazgo, por ejemplo, o un mando muy autoritario, muy rígido, muy inflexible, anularía, por ejemplo, la iniciativa y otras cuestiones importantes que surgen a veces del trabajo individual. Entonces, bueno, hay estilos de mandos que son más adecuados para determinados puestos y determinadas áreas de trabajo, como las de mantenimiento, las operativas, las de logísticas, y hay mandos más flexibles que son mejores para áreas de recursos humanos, comercialización, otros ámbitos. Por lo tanto, entonces, cuando evaluamos, lo que vamos a ver es, esta persona, este jefe, este directivo, está ya en la empresa trabajando y lo que estamos haciendo es tomar un empleado para que trabaje en su sector. Por lo que tenemos que ver es si este empleado nuevo que va a ingresar tiene características de personalidad que se adapten, digamos, a ese estilo de mando. Más allá de eso, también hay generalidades, que es lo que uno tiene que tratar de buscar en los test. Por ejemplo, ¿no?, en toda la batería, también en la entrevista. Recordemos que también la entrevista es una técnica más y el repertorio de conductas ahí desplegado también es una especie de antecedente de cómo la persona después se va a relacionar cuando entre a la situación de trabajo. Por ejemplo, ¿qué grado de adaptabilidad tiene? La flexibilidad es importante, la receptividad moderada, pero presente, la tolerancia a la presión, si hay iniciativa o autonomía, si es una autonomía media o es una autonomía excesiva o un individualismo excesivo, digamos, justamente cuando hay un monto alto de individualismo, hay agresividad presente, cuando hay rasgos de oposicionismo, cuando la persona es un poco inflexible, cuando la persona es muy ambiciosa, obviamente no va a soportar tener a alguien por encima que le esté diciendo, por ejemplo, de cómo hacer las cosas o qué es lo que espera. Que no es lo mismo, por ejemplo, que una persona con un estilo de personalidad más dependiente o más pasivo o más subordinado a las normas. Digamos, en el ámbito laboral lo importante es que cada persona esté, digamos, a gusto en su lugar de trabajo y que obviamente haya un intercambio positivo que genere un clima laboral óptimo. Por eso es importante evaluar no solamente el currículum, la experiencia y los conocimientos, sino ver también que esas personalidades se adapten al tipo de cultura de la empresa y al tipo de jefatura, digamos, o de superiores con que la persona va a tener que interactuar.